Buenos días, jóvenes. Buenos días, Miss. ¿Qué tal? Gracias por responder. Bien, chicos, voy a reemplazar por hoy día a su profesor. Eh, tenemos las clases de oraciones. Seguimos con las oraciones, similar a lo que se trabajó en la clase pasada, pero ahora vamos a ver otros criterios, ¿ya? Otros criterios de clasificación. Entonces, ya saben que cualquier duda o dificultad, por favor, siempre preguntando, informando también, para poder aclarar y de repente ampliar un poco más respecto del tema. Bien, chicos, ya pueden activar su micrófono o pueden también escribir mediante chat, porque estoy viendo que sí está funcionando el chat. ¿Ya? Bien, entonces seguimos. Para clasificar las oraciones podemos utilizar también su complejidad, es decir, cómo está estructurada la oración. ¿Ya? Según ello, tenemos dos clases, oración simple y oración compuesta. Simple presenta un predicado, cuyo núcleo puede ser un verbo, o sea, un solo verbo o una perífrasis verbal. Ustedes saben que la perífrasis verbal se reemplaza por un verbo, ¿no? Hay dos o tres verbos, pero que equivalen a uno. Una sola idea también, ¿no? Cuando nos referimos a oraciones simples, no vayamos a pensar que hay una sola proposición. No, es oración y punto. ¿Ya? En cambio, en la oración compuesta sí va a haber dos o más verbos, pero diferentes. No es el caso de una perífrasis. Dos o más proposiciones, cada proposición presenta su verbo, y dos o más ideas. Bien, a ver, veamos los ejemplos para oración simple previamente. Andrea y yo viajaremos mañana. Aquí hay un solo verbo. A pesar de que tenemos dos núcleos del sujeto, nosotros nos guiamos por el verbo. El verbo es uno. No vayamos a pensar, como son dos personas, entonces Andrea viaja y yo también viajo. No, nosotros tenemos que guiarnos por el verbo, ¿ya? Este es el predicado, viajaremos mañana, ¿no? Entonces, un solo verbo. Va a estudiar con su amiga en casa. Esta es una perífrasis. Implica decir estudiará con su amiga en casa. Por lo tanto, equivale a un solo verbo y es oración simple. El vestido rojo fue diseñado en Francia. Igual, ¿no? Tenemos dos verbos, pero que equivalen a uno solo, es una perífrasis. Recuerden que en una perífrasis hay un verbo principal y puede haber dos o más auxiliares, ¿ya? Esto implica decir que se diseñó el vestido rojo en Francia. O sea, el verbo principal es diseñado. Las tres oraciones son simples. La primera con un solo verbo y las dos restantes con dos verbos, pero que equivalen a uno, por lo tanto constituyen perífrasis. Muy bien. Ahora, la oración compuesta. Aquí sí, hay dos verbos. Miren, Julio trabaja y su hermano aún estudia. Ya no vamos a decir pues que es un solo verbo, Julio y su hermano, ¿no? Incluso son diferentes actividades, ¿no? Julio trabaja, su hermano aún estudia. Pudimos haber dicho también, ¿no? Julio trabaja y su hermano también lo hace, supongamos, ¿no? Lo hace, entonces el verbo sería hacer, ¿no? Bien. Quiero, quiero que regreses muy temprano. Son dos ideas. No podríamos reemplazar con uno solo. No podríamos decir regresa muy temprano. Una cosa es que quiera y otra cosa es que lo hagas. Son dos ideas. Yo estoy señalando qué es lo que quiero y lo que quiero es que regreses muy temprano. Son dos ideas diferentes, por lo tanto son dos proposiciones. La primera también tiene dos proposiciones. Julio trabaja uno, su hermano aún estudia dos. La diferencia está en que en este primer caso están enlazadas las dos proposiciones,
mediante el conector coordinante y. En el segundo caso, están enlazadas las proposiciones o relacionadas mediante el conector subordinante que es una conjunción completiva subordinante. Por lo tanto, la primera es oración compuesta coordinada y la segunda es oración compuesta subordinada. O sea, la compuesta puede ser coordinada o subordinada. Veamos la otra oración. El edificio que ves. Aquí la subordinada es que ves. Pudimos haber dicho simplemente el edificio será vendido, ¿no? El edificio será vendido. Pero no cualquier edificio, no cualquiera, sino el edificio que ves ahí. La subordinada es esa, que ves ahí. Bien, entonces cada proposición presenta verbo, ¿no? ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo es ves. Bien, jóvenes. Oración subordinada también, ¿no? Y aquí tenemos este subordinante, que es un pronombre relativo. Bien. ¿Hasta ahí? Claro, por favor. Vamos a ir ampliando, ¿no? Definitivamente. En esta clase nos vamos a centrar en las oraciones simples. Terminamos de señalar las clases de oraciones simples y luego la oración compuesta, pero la coordinada nada más. Ya, la subordinada ya es para la siguiente clase. Bien, avanzamos entonces. Aquí tenemos ejercicios de aplicación. Marque la alternativa en la que la oración es bimembre simple. A ver, ¿cuál creen que es? A ver, dice uno, o la A, ella no sabe utilizar la máquina de escribir. B, escriba una solicitud y coloque su dirección. Esta segunda está bien clara, ¿no? Esta es compuesta. Aquí están los verbos. Escriba y coloque. Ya. Esta primera tiene dos verbos también, pero habría que ver si constituyen oraciones, o mejor dicho, proposiciones diferentes, o es que es un verbo que constituye una perífrasis. A ver, vamos analizando las otras. Fabiola viajará el lunes, Oscar el domingo. Viajará está el verbo. En lugar del otro verbo, aquí está la coma. ¿Cómo se llama esta coma, jóvenes? ¿Recuerdan? Para ir también ya anticipando el tema de la oración. Esa coma es, por ahí ya veo la clave. No sé, me dicen. ¿Ya? ¿Puede ser? A ver, ¿cómo se llama esa coma, jóvenes? Que está en lugar del otro verbo. A ver, ¿alguien recuerda? Coma. En lugar del otro verbo es la coma. Chicos, ¿me están escuchando, por favor? A ver, ¿qué coma sería? Es coma elíptica, ¿ya? Porque, ajá, muy bien, gracias, Kathleen, gracias. Claro, en lugar del otro verbo está la coma. Entonces también sería oración compuesta, ¿ya? O están los dos verbos, o en lugar del otro verbo puede aparecer la coma elíptica. Eso implica que es oración compuesta, ¿ya? Veamos la D. Ella está muy feliz. Acá hay un verbo, ¿ya? ¿Y por qué está muy feliz? Porque recibió varios elogios. Dos verbos. No es simple. Susana, ¿has revisado todos los archivos? Aquí hay dos verbos. Ya.
La B, la C y la D están clarísimas, son oraciones compuestas. Nos quedamos con la A y con la E. ¿Cuál de ellas es? A ver. ¿Es A o es E? Yo me imagino que han señalado que es C, ¿por qué? Porque se veía un solo verbo, ¿no? Pero no tomamos en cuenta la presencia de la coma elíptica. Entonces, de ahora en adelante ya sabemos que si hay una coma elíptica, está en lugar del verbo, por lo tanto, sería oración compuesta. A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Es A o es E? La E. A ver, es lo que sugiere. Vamos a analizar, ¿ya? A ver, en A, ella no sabe algo. ¿Qué es lo que no sabe? No podríamos decir, ella no utiliza la máquina de escribir. Claro, podríamos decir también, pero no sabemos por qué, ¿no? No utiliza. De repente sabe y no tiene tiempo para utilizar o no necesita utilizar. No, acá está bien claro, dice que no sabe. Y como no sabe, entonces no utiliza la máquina de escribir. Aquí hay dos ideas. ¿Qué es lo que no sabe? Utilizar la máquina de escribir. Entonces, son dos ideas. No es una perífrasis. ¿Ya? Muy bien. Es oración compuesta. Y nos queda la E. Aquí no puedo decir que son dos ideas. No puedo decir, Susana, haz. Y luego digo, haz, estoy ordenando o estoy preguntando. Revisar. ¿Otra idea? No, es una sola. Esta es una perífrasis. O sea, acá diríamos, Susana, revisaste, ahí está, revisaste todos los archivos. Entonces, esta es la clave, la E. ¿Por qué? Hay una perífrasis que equivale a un solo verbo. ¿Está claro hasta ahí, por favor? Ya, seguimos. ¿En qué opción hay oración bimembre compuesta? O sea, lo contrario de la 1. A ver, vamos viendo. Aquí hay dos verbos. Podría ser esa. Los turistas tuvieron que caminar. Igual. Hay dos verbos. Podría ser esa. Tiene la seguridad. Tiene la seguridad de que aprobará. Dos, ¿no? Dos. La famosa actriz ha de viajar. También hay dos verbos. Uf, todos tienen dos verbos. Pero tenemos que determinar que seguramente algunos de ellos constituyen perífrasis, ¿ya? Los jóvenes, perdón, deben regresar lo más pronto posible. Ya, todos tienen más de un verbo. Ahora vamos a determinar cuáles constituyen perífrasis y cuáles no. ¿Ya vieron cuáles? ¿Hay alguna propuesta de clave? A ver, ¿cuál puede ser? A, B, C, D o E. Vamos analizando, a ver. A ver, nuestros abuelos suelen visitar a sus amigos. No podemos separar y decir dos ideas. Nuestros abuelos suelen. ¿Qué suelen? Visitar a sus amigos. No. Esto implica decir que nuestros abuelos visitan a sus amigos. Suelen hacerlo, ¿no? Visitan a sus amigos. Entonces es simple. Ya. La B. Los turistas tuvieron que caminar varias horas. Cuando hay un sentido de obligación, de necesidad, jóvenes, constituye perífrasis. Tuvieron que caminar. No podíamos separar en dos ideas. Los turistas tuvieron. ¿Qué tuvieron? Que caminar. No, la idea es una.
Los turistas caminaron. Varias horas. Tuvieron que caminar, o sea, caminaron. ¿Listo? Ya. A ver, por ahí me pusieron ya, es la C, me dicen. Podría ser. A ver. C. Tiene la seguridad. ¿Ya? ¿De qué tiene la seguridad? Tiene la seguridad de que, y ahí no hay dequeísmo por si acaso, ¿no? Para ir repasando. ¿Cómo se reconoce el dequeísmo? Reemplazando con eso de eso. Si solo reemplazas con eso, entonces significa que la preposición está sobrando. Si reemplazas con de eso, implica que la preposición está bien. Tiene la seguridad, eso no podríamos señalar, ¿no? Siempre cuando tengan dudas de que si hay dequeísmo hay que reemplazar de esa manera. Más bien sí se puede reemplazar, tiene la seguridad de eso. Entonces está bien estructurada. Son dos ideas. ¿Tiene la seguridad? ¿De qué? De que aprobará el curso. Esta, ¿no? La C. De todos modos descartamos la D y la E porque no vaya a aparecer doble clave. A ver, la famosa actriz ha de viajar. Ha de viajar, tiene que hacerlo. Entonces viajará. Está, uno solo. La famosa actriz viajará a toda América. Jóvenes, deben regresar lo más pronto posible. Yo no puedo separar, imagínense, y decir, jóvenes, deben. ¿Qué deben? Regresar lo más pronto posible. No, es una sola idea. Esto implica decir, jóvenes, regresen, porque tienen que hacerlo. Deben regresar. Es una obligación. Regresen, ¿no? Lo más temprano. Entonces, lo más pronto posible, ¿no? La respuesta es la C. C. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Podríamos cambiarle de color para diferenciar del resto porque hemos estado trabajando en un verdecito, creo. Ahí, para que esté diferente del resto de la clave. Ya está. Bien, chicos, avanzamos entonces. No hay preguntas, ¿no? Clases de oraciones según la naturaleza gramatical del predicado. ¿Qué significa eso, jóvenes? Según el tipo de verbo, en realidad. Es una expresión bastante extensa, pero lo que significa es según el tipo de verbo, naturaleza gramatical. ¿Ya? Sabemos que en el español tenemos dos verbos bastante diferenciados, dos clases, verbos copulativos y verbos predicativos. ¿Ya? Los copulativos requieren complemento atributo. En ese caso, las oraciones son de predicado nominal. ¿Ya? Presentan verbo copulativo más complemento atributo. Obligatoriamente. Tiene que estar el complemento atributo. De manera opcional puede aparecer un circunstancial, pero no es obligatorio. Lo que sí tiene que estar es el complemento atributo. ¿Ya? ¿Y qué construcciones funcionan como complemento atributo? Si recordamos, son las frases nominales y son las frases adjetivas. Adjetivos y sustantivos cumplen la función de complemento atributo. ¿Ya? Y luego también vamos a ver ya en la siguiente semana que también hay proposiciones subordinadas que cumplen la función de complementos atributos para los verbos copulativos. Ya, por ahora todavía estamos con oraciones simples. Bien, entonces, la actriz estaba, pareciera que fuera modo, ¿no? ¿Cómo estaba la actriz? Nerviosa. Entonces, nerviosa constituye el
atributo. Estaba nerviosa por su debut. ¿Ya? Este es un adjetivo. Aquel docente será mi asesor de tesis. Una frase nominal funcionando como complemento atributo. En este caso es frase nominal y en este caso es frase adjetiva. Frase adjetiva. ¿Listo? Ya. Parecen. El verbo copulativo parecer. Y muy cansados es el complemento atributo y muy cansados es una frase adjetiva. Frase adjetiva. ¿Listo, jóvenes? Entonces, oraciones de predicado nominal. Las oraciones de predicado verbal presentan cualquier verbo, pero que sea verbo predicativo. Verbo no copulativo, que no sean verbos ser, estar, parecer, continuar, permanecer, que son los verbos copulativos, ¿no? Sino cualquier verbo. Cantar, reír, llorar, caminar, escribir, comprar, traer, mirar, etc. Cualquier verbo. Y aquí los complementos no son obligatorios, depende también del tipo de verbo. Por ejemplo, si tuviéramos un verbo transitivo, va a requerir de objeto directo. Necesita el OD de manera obligatoria, ¿no? Porque yo digo, por ejemplo, ella compró, tengo que señalar que compró un libro, una revista, entonces necesito el objeto directo. Pero si es un verbo intransitivo, no necesito complementos. Yo puedo decir simplemente viajaremos. ¿Mm? Ahora, ¿puedo señalar cuándo, a dónde, con quién, por qué? Sí, lo puedo hacer. Entonces, puedo adjuntarle los complementos, pero no de manera obligatoria. ¿Sí? Muy bien. Yo digo, por ejemplo, estudiamos. Punto. No necesito decir por qué, para qué, dónde, cómo, cuándo, con quién. Imagínense. Podríamos también señalarle, pero no de manera obligatoria. Entonces, depende del tipo de verbo para que haya complementos. Por eso es que se está colocando acá entre paréntesis que puede estar o no. En cambio, en el predicado nominal sí, el complemento atributo es obligatorio, porque si no, no tendría sentido la expresión. Imagínense si uno dijera, la actriz estaba. Necesito señalar cómo estaba, dónde estaba. Aquel docente será. ¿Será qué? Obligatoriamente debe estar el atributo. Parecen. ¿Qué parecen? ¿No? Entonces hay que señalar de manera obligatoria. Ya. A ver, veamos acá los ejemplos. Vamos a tener que exponer, preocupar, ¿no? Ahí, si se dan cuenta, hay tres verbos. Vamos a tener que exponer, ¿ya? Y podríamos pensar que es una oración compuesta, pero no puedo separar. Imagínense, tres verbos y pueden ser tres proposiciones. No. Vamos primero, supongamos. Vamos. ¿Vamos qué? A tener. ¿A tener qué? Que exponer. ¿Se dan cuenta que estamos separando innecesariamente los tres verbos? Eso equivale a uno solo. Vamos a tener que exponer, es una obligación, expondremos. Todos. Ya está. Una perífrasis. ¿El verbo principal cuál es? Exponer. El resto es auxiliar. Vamos, tener. Son auxiliares, hay preposición y hay una conjunción también, ¿no? Expondremos. Ya. Y no hay complementos, si se dan cuenta. No dice cuándo, dónde, cómo, qué, por qué, para qué. No. Se le puede agregar. Podríamos decir, vamos a tener que poner mañana o pronto, entre otros, ¿no? Ya. Él fue invitado por la cumpleañera. Esta es una oración pasiva.
Y en la oración pasiva siempre va a haber dos verbos, ¿no? La perífrasis verbal. Fue, que es verbo auxiliar, invitado es el verbo principal. Y no podría señalar que esta es una oración de predicado nominal porque hay el verbo ser en pasado, fue. Los verbos ser, estar funcionan como verbos principales, copulativos, como verbos auxiliares, como en este caso, o también como verbos predicativos, si es que no está el atributo. Entonces hay que tener cuidado con el uso de estos verbos, ¿ya? Reconocerlos si están como principales o están como verbos auxiliares. Entonces, él fue invitado por la cumpleañera, implica decir que lo invitaron a él, ¿no? Lo invitaron. Ya. Acá no hay problemas, hay un solo verbo. Ah, y acá, por ejemplo, está el complemento que es por la cumpleañera, que viene a ser el complemento agente. La jefa revisó ayer, molesta, el archivo. Ayer sería circunstancial de tiempo, porque es un adverbio. Molesta, ¿cómo que funciona molesta, jóvenes? ¿Me ayudan? ¿Cuál sería la función de molesta? Molesta es un adjetivo, ¿no? ¿Y cuál sería su función? A ver, jóvenes, ¿qué función tendría la palabra molesta? ¿Podría ser un circunstancial de modo? ¿Qué dicen? A ver, jóvenes, traten de participar, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Me dicen que sí. Ya. Lo pregunto a propósito, ¿eh? Porque solemos confundir los adjetivos con la función de circunstancial. El adjetivo no funciona como circunstancial, por si acaso. El adjetivo, si modifica verbo copulativo, es atributo, como con este, ¿no? La actriz estaba nerviosa. Si modifica a verbo predicativo, funciona como complemento predicativo. Nunca es circunstancial, por si acaso. No es circunstancial. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Bien. Perdón. Sería complemento predicativo. Ayer, circunstancial de tiempo, molesta, complemento predicativo. ¿Y qué revisó la jefa? ¿Qué revisó? El archivo. Sería el objeto directo. ¿Ya? Entonces aquí hay varios complementos. ¿Ya? Este verbo es transitivo y como tal requiere la presencia del objeto directo y el objeto directo es el archivo. Ayer dije adverbio circunstancial de tiempo, molesta, adjetivo, complemento predicativo. No es circunstancial. ¿Bien? Ahora, seguimos con las clases de oraciones de predicado verbal, ¿no? Los de predicado verbal tienen subclases. Dijimos que las oraciones o los verbos en español se dividen en dos grandes grupos, copulativos y predicativos. Los copulativos, que están como un enlace nada más, como un nexo entre el sujeto y su complemento atributo. Porque el verbo ser, estar necesita obligatoriamente el complemento atributo. Y los de predicado verbal tienen como núcleo verbo predicativo. Y hay clases de verbos predicativos. Por eso es lo que vamos a ver, que hay clases de oraciones de predicado verbal. ¿Qué verbos pueden estar como núcleo de esta clase de predicado verbal? Verbos transitivos, entonces la oración es transitiva. Presenta verbo transitivo más objeto directo de manera obligatoria, en cambio el objeto indirecto es opcional. ¿Listo hasta ahí, jóvenes? Bien, seguimos. A ver, analizó. ¿Qué analizó? El texto. El objeto directo sería el texto. ¿Ya?
analizó el texto. ¿Cómo analizó el texto? Con cuidado. Con cuidado sería otro complemento, es el complemento circunstancial. Lo obligatorio es que aparezca el objeto directo. Y el indirecto es, o perdón, los circunstanciales y el indirecto también son opcionales. ¿Ya? Presentar es el verbo transitivo que presentó las pruebas. Las pruebas es el objeto directo. Y le sería el objeto indirecto. ¿Ya? Objeto indirecto. ¿Qué color le ponemos? Este color. Ya, ahí. Le presentó las pruebas. Él los sembró en el jardín. Recuerden que el objeto directo se puede reemplazar con los, lolos, lalas. ¿Ya? Él sembró algo. Y cuando dice los, deben ser arbustos, ¿no? Porque es los, masculino, ¿no? Los. ¿Ya? Porque si decimos plantas serían las, ¿no? Pero en este caso es los. ¿Ya? Entonces, ese es el objeto directo. En el jardín es frase preposicional que estaría funcionando como complemento circunstancial de lugar, ¿no? La primera es circunstancial de modo. En este caso es de lugar. ¿Listo? Lo importante, verbos transitivos presentan sus objetos directos. ¿Hasta ahí? ¿Claro, por favor? Bien, seguimos. La oración reflexiva también tiene verbo transitivo. Puede presentar OD o puede presentar OI. La característica de la reflexiva es que la acción que realiza el sujeto recae en sí mismo. Puede ser en ti mismo, en mí misma, en nosotros mismos, en ustedes mismos o en él mismo. ¿Ya? Te vestiste rápidamente. ¿Ya? Tú, que eres el sujeto, realizaste una acción. ¿Y cuál es la acción? Vestir. Vestir. ¿A quién vestiste? A ti. Entonces, el objeto directo sería te. ¿Ya? Es verbo transitivo. Rápidamente sería un circunstancial de mo. Puede tener circunstancial, pero no necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Lo que debe presentar, como es verbo transitivo, obligatoriamente es el objeto directo. Ya, me peiné. ¿Quién? Yo. Yo me peiné, ¿no? Es primera persona. Ya. Yo peiné. ¿Qué peiné? El bigote. El bigote vendría a ser el objeto directo. ¿A quién peiné el bigote? A mí. A mí mismo. Entonces, allí, ese sería el objeto indirecto. El objeto indirecto. ¿Listo, jóvenes? Amarillo, no se ve bien. Acá puede ser este. Ya. Entonces, aunque le había puesto verde en el otro lado, ¿no? Ya, entonces tiene que ser verde para el objeto indirecto. Ya, ahora sí. Entonces, acá uno puede reforzar con a mí mismo, a ti mismo, a nosotros mismos, etc. ¿Ya?
ver si lo agrandamos entre uno solo, nada. Bueno, no lo voy a borrar porque si no, no nos deja verlo. Oh, esta manito lo voy a disminuir. Ahí está. Ahora sí. Eli se lava las manos. Lava, el verbo transitivo, las manos, vendría a ser el objeto directo, recae directamente, su acción recae directamente en las manos, ¿no? Y de manera indirecta recae en él mismo, ¿no? Lava las manos ¿a quién? A sí mismo. En este caso sería a sí misma. Bien. Entonces, la acción que realiza el sujeto recae en sí mismo, ¿sí? Por eso es que a veces algunos dicen, ¿no? Que el sujeto y el objeto son los mismos. O también dice sujeto y objeto son idénticos. ¿Listo? Ya. La recíproca también tiene verbo transitivo. Si es transitivo, tiene que aparecer el OD. Puede haber OI de manera opcional, pero obligatorio el OD. ¿Cuál es la característica de la recíproca? Son dos o más personas que realizan una acción que recae en ambos, ¿no? En las personas que están involucradas dentro de la acción, ¿no? ¿Ya? Podemos reforzar con mutuamente, recíprocamente. Se saludaron en el salón, mutuamente, ¿no? Dos personas, dos amigos se encuentran y se saludan. Y este se está cumpliendo la función de objeto directo, ¿no? Y es mutuo, porque yo te saludo, tú me saludas, ¿no? O sea, uno lo saluda y el otro también. En el salón sería circunstancial de lugar, puede aparecer circunstancial de manera opcional, pero lo que tiene que estar de manera obligatoria es el objeto directo. Nos vimos a la salida. Yo te vi y tú también me viste. Entonces, nos vimos ambos. ¿Cuándo nos vimos? A la salida, circunstancial, que eso es opcional. Pero lo importante es que haya objeto directo, que en este caso es nos. Yo te vi, tú me viste, mutuamente, recíprocamente. Ellos se abrazaron ayer, igual acá, ¿no? Abrazas mutuamente. Ahí dice, ¿no? Ellos se abrazaron. O sea, se abrazaron unos a otros. ¿Ya? Muy bien. Entonces sería C es el objeto directo y ayer sería el circunstancial de tiempo. ¿Sí, jóvenes? Ya, listo. ¿Hasta ahí? Mutuamente, recíprocamente. ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos entonces. Ya. Seguimos con oraciones de predicado verbal. Oración intransitiva, tiene verbo intransitivo. En el español, jóvenes, los verbos que tienen, diríamos, significados plenos, completos, por llamarlos de alguna manera, son los intransitivos. Y no requieren de complementos. Por eso está entre paréntesis. Pueden recibir, pero no de manera obligatoria. ¿Qué complementos pueden recibir? Lo que pueden recibir son complementos circunstanciales, complemento predicativo o el complemento, no, esos dos, circunstanciales y complemento predicativo, nada más. Ya. Entonces veamos. Mi prima ingresó. Podríamos haber dejado ahí. ¿A dónde ingresó? Al circo. Entonces aquí tenemos circunstancial del lugar, que podría no estar. ¿Ya? Acá
No, está bien. Esto no. Vamos a poner fuimos, ¿ya? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Visitamos es transitivo o no? ¿O es intransitivo? A ver, ayúdenme. Visitamos. ¿Transitivo o intransitivo? ¿Qué dicen jóvenes? Chicos, pueden escribir o pueden activar su micrófono, por favor. Les pregunto si visitar es transitivo o intransitivo. ¿Qué dicen ustedes? Visitas a alguien, ¿verdad? O también algo, un zoológico, quizás visitas el museo. Entonces, es transitivo. Acá no está bien. Porque acá dices, ¿no? ¿Qué visitamos? El zoológico. Vamos a poner acá más bien, vamos a cambiar y pondremos fuimos, de ir, ¿ya? Fuimos y acá sería al zoológico. Ahí sí, eso es intransitivo. Fuimos al zoológico, donde se convierte al zoológico, se convierte en el circunstancial de lugar. ¿A dónde fuimos? Al zoológico. No podemos decir, por ejemplo, no podemos agregarle un OD a los verbos intransitivos. Rechaza objeto directo. Jamás vamos a decir lo ingresó. Nunca vamos a decir lo fuimos. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Igual, los árboles florecen. Punto. Si ustedes se dan cuenta, acá no necesitamos complementos. Por eso está entre paréntesis. Esa es la característica de los verbos intransitivos. No requieren complementos. Por sí solos ya se entienden. ¿Ya? Los árboles es el sujeto y florecen es el verbo intransitivo. Jamás voy a decir por qué florecen, para qué florecen. Podría también, ¿no? Los árboles florecen porque ya están de repente grandes, florecen porque es su naturaleza, y qué sé yo, sí podríamos agregarle, pero no de manera obligatoria. ¿Ya? Bien. Entonces ahí son las oraciones intransitivas. Oración activa. La oración activa se caracteriza porque tiene sujeto activo, más verbo transitivo o intransitivo. ¿Ya? Puede también presentar complementos. Si es transitivo, presenta pues complemento obligatorio, pero si es intransitivo es opcional. He escrito varios mensajes. Acá hay una perífrasis. El verbo es escribir. Tú escribes algo, ¿no? ¿Y qué escribes? Acá, varios mensajes sería el objeto directo. Los escribí. Escrito implica decir escribí. ¿Qué escribí? Varios mensajes. Los escribí. Incluso podemos transformar a pasiva, ¿no? Varios mensajes fueron escritos por mí. Entonces, está bien el análisis. Los niños juegan en el patio. Juegan es verbo intransitivo. Por lo tanto, solo necesita o solo puede recibir circunstanciales. Pero no vayamos a pensar que donde hay circunstancial necesariamente tiene que haber verbo intransitivo. No es así. El circunstancial aparece con cualquier clase de verbos. Es el complemento que tiene mayor libertad. No es como el objeto directo que siempre va a aparecer con verbo transitivo. El atributo siempre con verbo copulativo. En cambio, el circunstancial aparece con verbos copulativos, con transitivos, con intransitivos, con cualquier clase de verbo. ¿Ya? Bien. La niña toma el jarabe. Toma algo, ¿no? ¿Qué toma la niña? El jarabe. El jarabe sería el objeto directo. ¿Listo?
Entonces, estamos viendo que la oración activa puede aparecer con verbo transitivo o intransitivo. Lo importante es que el sujeto realiza la acción. El sujeto es activo. Yo generé la acción de escribir. Los niños generan la acción de jugar y la niña genera la acción de tomar el jarabe. ¿Bien? Esas son oraciones activas. Las oraciones pasivas presentan un sujeto pasivo que no realiza la acción, recibe la acción. ¿Y quién realiza la acción? El complemento agente. O sea, el sujeto pasivo recibe la acción del agente y va a tener una perífrasis verbal, perífrasis de pasiva. En esa perífrasis aparece el verbo ser más el verbo principal en participio. Y a veces aparece el agente, pero no siempre. A ver, veamos acá. Dice, varios mensajes fueron escritos por mí. Varios mensajes es el sujeto, fueron escritos es la perífrasis, ¿no? Esto implica decir que yo escribí varios mensajes. Y aquí está el agente, por mí. ¿Qué acción realizó varios mensajes? Nada. La acción la realiza el agente, que soy yo. Ya. La casa fue vendida de manera rápida. Miren aquí. La casa, el sujeto pasivo. ¿Quién vende la casa? Su dueño, ¿no? El propietario. Entonces, no está el agente, pero se sobreentiende que alguien la vendió. ¿Ya? Entonces, la casa es el sujeto pasivo y el agente sería el que vende, ¿no? Esto implica decir que la casa se vendió. Vendió. El verbo principal es vendida, que está en participio, y él fue como verbo auxiliar. De manera rápida viene a ser un circunstancial de modo, que implica decir fue vendida rápidamente, ¿no? Bien. Entonces, hasta ahí la oración pasiva. Ya. Ahora, algo importante. Aquí voy a agregar una nueva diapositiva. Yo les pregunto, a ver, jóvenes, Luisa está feliz. Ayúdenme, por favor. ¿Oración activa o pasiva? ¿Qué dicen? Luisa está feliz. ¿Es oración activa o es pasiva? A ver, chicos, si participan. Activa. Muy bien, gracias. Activa. ¿Alguien más? Gracias. A ver. No puede ser pasiva. No hay perífrasis verbal. No hay agente. Entonces, si no es pasiva, debe ser activa. No, ninguno, jóvenes. Con verbo copulativo, la oración no es activa ni es pasiva, por si acaso. ¿Por qué aclaro esto, jóvenes? Porque en algún examen salió esa pregunta. La pregunta era, marque la alternativa donde hay oración activa. De las 5 alternativas, 3 eran pasivas, clarísimas, incluso con su agente, con todo. Ya, esas 3 descartadas. Uno que era la clave y otro que tenía verbo copulativo. Y alguno de los estudiantes me pregunta y me dice, profesora, ¿ha habido doble clave? Y le digo, ¿cómo que doble clave? Y lamentablemente había una alternativa que tenía una construcción similar a esta, con verbo copulativo. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, miren, predicado nominal, con verbo ser, estar. La oración no es activa ni es pasiva.
La oración activa pasiva es una subclase de predicado verbal, o sea, con verbo predicativo, no es con verbo copulativo. El predicado verbal tiene las clases de transitiva, reflexiva, recíproca, intransitiva, activa y pasiva. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Ya? Yo les pido que participen como para poder aclarar, ampliar, explicar con mayor detalle. Y también tengo la obligación de informarles, ¿no?, cuáles podrían ser unas posibles preguntas que lo utilizarían como distractores, ¿no? Y de repente, cuando no se aclara, uno puede cometer errores. Y la idea es esa, no cometer errores. Para eso estamos aquí, jóvenes. Porque si no, ustedes podrían estudiar solos, muy bien, y ya, ¿no? Entonces, por eso les pido que participen, pregunten. Si se equivocan, jóvenes, estamos en un proceso de formación, así es que ni nos sintamos mal. Por el contrario, es mejor que aclaren sus dudas acá, ¿ya? ¿Está claro, chicos? Entonces, por favor, cuando les pregunto, respondan. Si coinciden, en buena hora. Y si no, para eso estamos acá, jóvenes, ¿ya? Bien. Entonces, conclusión, jóvenes, dijimos que si hay verbo copulativo, la oración no es activa ni es pasiva. Para que haya activo o pasiva, el verbo tiene que ser predicativo. Cualquier verbo, menos ser, estar, parecer, continuar, quedar y hacer. Bien, seguimos con clases de predicado verbal. Seguimos con los verbos predicativos. Tenemos la pasiva refleja. La pasiva refleja y la impersonal en alguna construcción tienen algo de similaridad, pero enseguida vamos a determinar cuál es la diferencia. Primero, la pasiva refleja hay de la siguiente clase. Se construye con se más verbo transitivo, ¿ya? En tercera persona del plural. Y el sujeto es tercera persona del plural. Pero es un sujeto, jóvenes, es un sujeto gramatical, no es un sujeto real. Recuerden que el sujeto es el ser de quien se dice algo, ¿no? ¿Ya? O a veces son seres que realizan también acciones. A veces. Ahora, miren acá. Se marchitaron las flores. En este caso, el sujeto es las flores, pero sujeto gramatical. ¿Se imaginan ustedes cómo es que podríamos pensar que las flores se marchiten a sí mismas? ¿No? Por eso es que se dice como que la acción se refleja de manera pasiva, ¿no? Hay algún agente que genera que las flores se marchiten, el paso del tiempo, el calor, la falta de agua, ¿no? Varios aspectos que podrían generar que las flores se marchiten, pero no es que ellos mismos generen esa acción de marchitarse, ¿no? Entonces, se construye con se más verbo en plural. No tiene un sujeto real, tiene un sujeto gramatical. Igual, se agotaron los recursos. No hay sujeto real, si ustedes se dan cuenta. ¿Podríamos pensar que los recursos se agotan a sí mismos? No, pues. Se agotaron, bueno, porque se ha usado, porque alguien quizás lo escondió, no lo sé, pero se agotaron. Punto. Nada más. Se venden departamentos. Igual, ¿no? Tenemos el se más verbo plural. Esa es la diferencia con la impersonal propia, que también se construye con se, pero verbo en singular. Singular. Miren, se condenó a un inocente. Ahora, aquí no hay sujeto, ni siquiera gramatical, no hay sujeto. Alguien condena, ¿no?
El juez condena, pero no dice aquí, no aparece. Se supone que alguien condena, pero no aparece el sujeto. Y a un inocente sería el objeto directo. Por eso dice acá, ¿no? Verbo transitivo en tercera persona singular más a y más od, ¿no? Es un ser animado, pues. Por eso se le pone a. Se respeta a los ancianos. Igual, ¿no? Tenemos el se más verbo singular. Respetar. ¿Ya? Bien. ¿Quién respeta? Alguien también, ¿no? No aparece. No está el sujeto. Ojo, que no esté el sujeto. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, se portó bien, supongamos, también tiene se más verbo singular. Pero no puedo afirmar que este es un impersonal. Tiene la misma estructura que un impersonal en realidad, ¿no? El se más el verbo en singular, ¿ya? Tiene la misma estructura. Pero aquí sí puedo yo encontrar el sujeto. El sujeto está tácito. El impersonal no tiene sujeto ni siquiera de manera sobreentendida, ni siquiera tácito. ¿Se portó bien quién? Él o ella, ¿no? Entonces, este no es caso de impersonal, por si acaso. ¿Ya? Igual acá, ¿no? Yo puedo decir, suponga, ya, profesora, ya entendí. Es se más verbo plural. Entonces yo digo, por ejemplo, se marcharon temprano. Se marcharon, supongamos. Ya. Verbo plural y tiene el se. ¿Pasiva refleja? No. Tiene sujeto real. ¿Quiénes se marcharon? Ellos. Está sobreentendido el sujeto. Por lo tanto, tampoco constituye pasiva refleja. La pasiva refleja tiene un sujeto gramatical que es difícil de poder pensar que, por ejemplo, los departamentos no se pueden vender a sí mismos. Alguien vende el departamento, pero así lo estructuramos, ¿no? Entonces, se más verbo plural sin un sujeto real viene a ser pasiva refleja. Se más verbo singular sin sujeto, ningún sujeto, es impersonal propia. ¿Listo hasta ahí, jóvenes? Ya, estoy diferenciando ambos. Aparece la impersonal propia con verbo transitivo, pero también puede aparecer con verbo intransitivo. Por ejemplo, se vive bien ahí. Tenemos el se. Pregunto, ¿quién se vive? No hay un sujeto. ¿Quién se vive? No podríamos atribuirle un sujeto. ¿Está claro, chicos? Ya. Ahora, el verbo vivir es intransitivo. Por naturaleza es intransitivo. Pero a veces tiene uso transitivo, solo uso, en algún contexto. ¿Ya? No quiere decir que es transitivo. Dije que por naturaleza es intransitivo. Entonces, ¿cuál es ese uso uso transitivo? Han escuchado esa famosa filosofía que dice, vive la vida, ¿no? No dejes que la vida te viva, ¿no? Algo así. Bueno, vive la vida. Entonces allí vive algo, vívela. Ahí se está utilizando como transitivo. En ese contexto nada más. En el resto de los casos, vivir es intransitivo, por lo tanto, se considera verbo intransitivo. Es igual que dormir también, ¿no? Dormir es intransitivo. Yo duermo bien, duermo aquí, duermo allá, ya, intransitivo. Jamás voy a decir lo duermo. Pero se usa en un sentido figurado, metafórico, como transitivo, en un contexto. Yo puedo decir, por ejemplo, la madre durmió a su niño. La madre lo durmió, ¿no? Lo estaba meciendo, lo estaba amamantando, ¿no? De alguna forma logró que el niño duerma, ¿no? Pero así se dice, ¿no? En sentido figurado. ¿Listo, jóvenes? Entonces,
el impersonal puede aparecer con verbo transitivo o intransitivo, mientras que la pasiva refleja sí debe tener siempre verbo transitivo. Ya. Impersonal entonces aparece con verbo en tercera persona singular. Solo singular. No tiene plural el impersonal, por si acaso. ¿Ya? No hay plural. ¿Ya? Por eso es que se le llama también a los impersonales, se llama oraciones unipersonales. Uni. ¿Qué significa eso? Que existen solo en una persona. Una. ¿Y cuál es esa una persona? La tercera persona del singular. No hay plural. Por ejemplo, dice acá, hace calor. Jamás alguien va a decir hacen calores. ¿Se imaginan esa construcción? ¿Mm? Es muy tarde. ¿Son muy tardes? No existe el plural. El verbo haber, solo en singular. Nunca se debe usar en plural cuando está solo el verbo haber. No había bebidas frías. No sería raro que escuchemos que alguien diga no habían bebidas frías. Esa construcción con N es incorrecta. Ya dijimos que el impersonal debe aparecer en singular, ¿ya? No en plural. Entonces, no había bebidas frías. ¿Cuándo puede aparecer en plural el verbo haber? El verbo haber puede aparecer en plural cuando esté en perífrasis. Por ejemplo, yo digo acá, habían llegado hoy, supongamos. Ahí sí, habían llegado hoy. Habían aparece como auxiliar y llegado es el verbo principal. Pero si nos damos cuenta hay un sujeto tácito. ¿Quiénes habían llegado hoy? Ellos. Allí hay sujeto. Solo en ese contexto el verbo haber puede aparecer en plural. En perífrasis y que haya sujeto. Plural. ¿Listo, jóvenes? Si no está en ese contexto, tiene que estar siempre en singular. El verbo haber solo en singular. Se suele decir a veces hubieron problemas. Habían muchas personas ahí. Son incorrectas. Hubieron problemas es incorrecto. Lo que se tiene que decir es hubo problemas. Ahora, ¿por qué se dice hubieron? Porque se piensa que problemas es el sujeto. Y como está en plural, entonces uno dice hubieron problemas. Pero ese es el objeto directo, no hay sujeto. Hubo problemas, los hubo. Los hubo. Igual acá. No había bebidas frías. Bebidas frías no es el sujeto. Bebidas frías es el objeto directo. Reemplazamos y reconocemos. ¿Ya? No las había. Las reemplaza bebidas frías. ¿Listo, chicos? Y los verbos que indican fenómenos naturales. Solea intensamente. No puedo decir, pues, ¿quién solea? Jamás voy a decir el sol solea, imagínense. Como que la lluvia llueve, ¿no? Como que la nieve nieva. ¿Se dan cuenta? Esa es redundancia. Una construcción totalmente incorrecta. Entonces, no tiene sujeto. Los verbos que indican fenómenos naturales, el verbo haber, el verbo ser y el verbo hacer también. Pero en este contexto, yo digo, por ejemplo, que alguien hace su trabajo, ahí no es impersonal, pues. ¿Por qué no es, no es impersonal? ¿Quién hace su trabajo? Él o ella. Tiene sujeto. ¿Ya? Yo digo acá, por ejemplo, es amable. Tampoco es impersonal. ¿Por qué no es impersonal? Porque ¿quién es amable? Él o ella también, ¿no? Entonces, para ser impersonal no debe haber sujeto, ni siquiera de manera sobreentendida.
¿Está claro hasta ahí, por favor, chicos? Quizás hay Sí, alguna miss. pregunta. Muy bien, gracias. Entonces, avanzamos. Tenemos ejercicios. ¿Me ayudan? Escribe a la derecha la clase de oración según el predicado verbal que corresponde. Ya. Iremos a la ceremonia de inauguración. ¿Qué clase de oración sería? Ir. ¿Qué clase de verbo es ir? Hay que ver aquí el tipo de verbo. ¿Es transitivo o intransitivo? Verbo ir. Nadie va a decir lo voy, ¿no? Intransitivo. Muy bien, gracias. Acá sería entonces oración intransitiva. La intransitiva puede tener complementos o no. ¿Ya? ¿A dónde iremos? A la ceremonia. No, a la ceremonia de inauguración. Sería circunstancial, ¿no? Nos guiamos del verbo. Según ello es que señalamos de qué clase es. Ya. Siguiente. Hubo muchos premios en la última rifa. El verbo haber está solo. Y no vayamos a decir acá hubieron, ¿no? Por los premios. Como son varios, hubieron premios. No. Cuando está solo, dijimos, el verbo debe estar en singular. Entonces, ¿de qué clase es? Oración. A ver, ¿me ayudan, chicos? Participen, por favor. No es bonito preguntarse uno mismo y responderse. Ya, impersonal. Ya, impersonal. Fiorella se estaba pintando. Se pintaba, ¿no? Estaba pintando. ¿De qué clase es? Los labios. Así misma, ¿no? ¿Sí, chicos? Así misma. Entonces sería reflexiva, ¿estamos bien? ¿Qué dicen? Sí, ¿no? A ver, jóvenes, ¿qué pasó? Hay una clase en que también reemplacé y estaban muy activos. ¿Y ahora qué pasó? Ya estamos cansados, ¿no? Estamos en la semana 14. Nos faltan 4 semanas. Ya, falta poco, chicos. Así es que ánimo, ánimo. Sara y Enrique se miran a lo lejos. Ajá. ¿A los lejos? A lo lejos será, ¿no? O a los ojos. A lo lejos. Se miran mutuamente, ¿no? Recíprocamente. Sara mira a Enrique, Enrique mira a Sara. Entonces, ¿cómo se llama esta oración? Recíproca. Muy bien, gracias. Sí, recíproca. Recíproca. Y la última. La abogada presentó una querella. ¿Qué presentó la abogada? Una querella. La presentó, ¿no? Una querella fue presentada por la abogada. Oración. ¿Qué tipo de verbo es? Transitivo, Transitivo. ¿no? Muy Transitivo. bien, sí, sí, es transitivo. Listo, jóvenes. Ahora veamos. Marque la opción en la que hay oraciones transitivas. Ajá, ubicamos los verbos, ¿ya? Cargaron las cajas. Los obreros de la fábrica cargaron algo. ¿Qué cargaron? Las cajas. Las cargaron. Parece que aquí, ¿no? Está. Aquellos 3 perros negros son bravísimos. Con verbo copulativo, ¿puedo buscar transitivo? Porque alguien podría decir, ¿ah? Son bravísimos, lo son. Podría decir, ah, profesora, así es. No. Con verbo copulativo no es transitivo ni intransitivo, es copulativo y punto.
¿Está claro? Entonces, descartar. ¿Ya? No. ¿Ya? Recuerden que el transitivo e intransitivo son subclases de verbos predicativos. ¿Ya? Anoche llegaron mis dos hermanos menores. Podría pensar que mis dos hermanos menores vienen a ser el objeto directo. No puedo decir, anoche los llegaron. Mis dos hermanos menores es el sujeto. Por lo tanto, aquí el verbo es llegar, es intransitivo. No puedo decir lo llegó, pues, ¿no? Intransitivo. Nos queda la 4, suponemos que esa es, ¿no? Micaela, la prima Ricardo. Micaela, la prima de Ricardo. Ese es el sujeto. Tejió. ¿Qué tejió Micaela? Chompas. Las tejió. Chompas fueron tejidas por Micaela. Todas las preguntas, todos los reemplazos, acepta. Entonces, tenemos 1 y 4. ¿Dónde está la clave? La D. 1 y 4. Esa es la clave. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta quizás por ahí? ¿Nada? Avanzamos entonces. Ahora, clases de oraciones según la actitud del hablante. Según el propósito o la intención comunicativa, las oraciones se clasifican de la siguiente manera. Claro, ¿cuál es mi intención? ¿Qué busco? ¿Qué busco comunicar, informar? Entonces, según ello, tenemos 6 clases de oraciones. La enunciativa, dubitativa, desiderativa, imperativa, exclamativa e interrogativa. Vamos a ir ampliando cada clase. Primero, la oración enunciativa. Con estas oraciones, mediante estas oraciones, lo único que se hace es informar algo al oyente. ¿Ya? Se informa algo. ¿Ya? Que puede estar ocurriendo, haber pasado ya y que pasará, ¿no? La característica es que los verbos van a estar en modo indicativo. ¿Ya? Ayer hubo una conferencia en la biblioteca. Saúl inició el curso de lingüística histórica. Le estoy informando. ¿Ya? Aquí no está presente mi opinión, mi punto de vista, simplemente informo. Puede ser enunciativa afirmativa o negativa. Yo pude haber dicho acá, ayer no hubo la conferencia en la biblioteca. ¿Ya? Bien. La desiderativa expresa los deseos del hablante. Deseos del que habla, ojo, del que habla. No son deseos de otras personas. Si yo les digo, por ejemplo, mi hermano desea viajar, ¿de qué clase sería? Mi hermano desea viajar. Enunciativa. Muy bien, gracias. Enunciativa. Yo estoy hablando de mi hermano, no estoy hablando de mí. Tiene que ser del hablante. Ojalá que reprogramen la evaluación, es lo que pienso. Y el verbo está en subjuntivo, modo subjuntivo. No se sabe si se va a realizar o no. Me gustaría que me ayudes siempre, del hablante. A mí me gustaría que me ayudes. ¿Será posible? Quizás. Y si decimos quizás, probablemente, no es algo real. No sabemos si va a ocurrir o no. Entonces el verbo está en modo subjuntivo. Quisiera que me regales unos libros. ¿Ya? Es mi deseo. Yo quiero que me regales, pero no sé si lo hagas. Ojalá lo hagas. Por lo tanto, es subjuntivo. Imperativa. Transmite orden, pedido, consejo. ¿Ya? El verbo está en modo imperativo, pues. Y los verbos en modo imperativo, por si acaso, solamente se construyen con 3 personas.
¿Cuáles? Primera del plural, ¿ya? Primera, plural. Y segundas, segunda. Que puede ser del singular o plural. Ahí sí, son 3 personas. Por ejemplo, por favor, envíame la resolución del ejercicio. ¿Quién me va a enviar? Tú envíame. Segunda persona. Le estoy pidiendo, solicitando un favor. Estimados alumnos, respondan las preguntas, por favor. ¿Quiénes van a responder? Ustedes. Segunda persona. En las dos están la segunda persona. ¿Y cómo sería una primera? Por ejemplo, yo digo, a ver, chicos, revisemos los ejercicios. ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. Ustedes y yo. Nosotros. No hay más. No existe con la primera persona del singular. ¿Y quién es la primera persona del singular? Yo. A mí misma, yo no me puedo mandar. Yo no me puedo pedir o dar un consejo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la primera y el singular no existe ni las terceras personas. Las terceras personas son ellos, él, ella o ellos. Hablamos de ellos, cómo les mandamos, cómo los aconsejamos si no están. Tendrían que llegar, estar delante de nosotros y cuando le digamos, ya están delante de nosotros y se convierte en tú o usted, ¿no? Por favor, resuelve el ejercicio, siéntate tranquilo, qué sé yo, ¿no? Algo así. ¿Bien, chicos? Ya. Entonces tenemos enunciativa, desiderativa, imperativa. Dubitativa. Acá también el verbo está en modo subjuntivo. Igual. No estamos seguros si va a pasar. ¿Ya? Subjuntivo. Modo subjuntivo. Generalmente se utilizan adverbios de duda. Tal vez, posiblemente, quizás, a lo mejor, probablemente, de repente. ¿Ya? Tal vez visite a sus familiares en el extranjero. No estamos seguros. Depende de otros hechos, ¿no? Esa es la característica del subjuntivo, supeditado a otro. ¿De qué depende? De que pueda, de que quiera, que cuente con dinero, que tenga permiso, qué sé yo, ¿no? Posiblemente ella redacte el informe académico. ¿Y de qué depende? De que quiera hacerlo. Quizás no quiera también, ¿no? O pueda también, ¿no? Ellos, de repente, nos visitan la próxima semana. No estamos afirmando. Puede ser, es una posibilidad. De ahí a que se concreten, no lo sabemos. Depende. ¿De qué? De que puedan. De que quieran también, ¿no? ¿Listo, jóvenes? Esa es la dubitativa. Exclamativa. ¿Qué indica una exclamativa? Emoción, sorpresa, estados de ánimo diversos, de alivio, de fastidio, de molestia, de alegría, etc. Dos clases de exclamativas, directa e indirecta. Con las directas no tenemos problemas, jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí están los signos de admiración o los signos de exclamación. ¡Qué felicidad siento! Te extrañé mucho. ¿Mm? Ahí están los signos de admiración, no vamos a tener dificultades. El problema es con las indirectas. Acá sí. Pero ¿saben qué, jóvenes? Siempre va a tener los pronombres exclamativos. El qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, con tilde. Y que no sea buscar información, porque si buscas información o transmites desconocimiento, puede ser una interrogativa. Mira qué hermoso paisaje. No estoy preguntando,
estoy solicitando y estoy admirada, pues, ¿no? Me gusta el paisaje y te lo estoy transmitiendo. Verás cuánta vegetación hay. Miren el qué, cuánto. No estoy preguntando, no transmito desconocimiento, sino mi entusiasmo, mi alegría, mi sorpresa. ¿Cuánta vegetación hay? ¿Listo, chicos? Y la interrogativa. Algo importante, jóvenes. En la interrogativa, lo que tienen que entender es que se transmite desconocimiento. Tú desconoces y por lo tanto, si desconoces, preguntas. Y mi pregunta puede ser directa o indirecta. Yo desconozco y busco información. Eso es. Eso tienen que entender. Y allí no van a tener dificultades. ¿Ya? Desconocimiento y búsqueda de información. Ya. A ver. Dos clases también. Directa e indirecta. Con la directa no tenemos problemas porque hay signos de interrogación que nos ayudan. Y la forma de hablar también, ¿no? La inflexión tonal es clara, ¿no? Ya. Hay interrogativa directa total y hay parcial. Esta total se caracteriza porque tiene inflexión tonal ascendente. ¿Ya? Ascendente. ¿Ya? Inflexión tonal ascendente. Y algo importante, espera respuesta sí o no. Ya, ahí. ¿No? La inflexión tonal es ascendente y se espera respuesta sí o no. ¿Te has enterado de la última noticia? Sí, no. ¿Llegaste a presentar tu investigación? Sí, no. Total, ¿ya? Esa es interrogativa directa total. Parcial. La parcial se llama también o pronominal. Mejor vamos a poner acá con pronombre interrogativo. Interrogativo, ¿ya? Y espera respuesta variada. La inflexión tonal es descendente. ¿Ya? Inflexión tonal descendente. Ya está. A ver, dice acá. Miren el qué. Por eso se llama también pronominal, con pronombre interrogativo. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? ¿Qué color es el más llamativo, Juan? Y la respuesta que me va a dar es diferente, ¿no? Me puede decir el amarillo, el rojo, el verde, etc., ¿no? ¿Dónde buscaste esa información? ¿Cuál es la respuesta que me va a dar? Aquí, allá, cerca, en la biblioteca, en mi casa, etc. ¿Ya? La respuesta es variada. Y la inflexión tonal es descendente. Aquí tampoco va a haber mayor problema. El problema es con esta indirecta, jóvenes, porque se puede equivocar uno. Si yo le digo a alguien, por ejemplo, dime si has revisado al paciente, rápido, en este momento, dime, rápido. ¿A qué suena? Suena a orden. Y yo puedo confundirme con una imperativa, pero estoy buscando información. Por eso es que le decía, busca información. Yo desconozco, yo no sé, y por eso te pregunto. Y mi pregunta puede ser directa o indirecta. ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Ya? La total se construye con sí. ¿Ya?
La conjunción completiva, sí. Ya. Dime si has revisado al paciente. Yo estoy buscando información. No sé si Juan vendrá mañana. Yo desconozco. No sé, ignoro, desconozco. Entonces es interrogativa. La parcial se presenta también con pronombre interrogativo. ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Quién? Pero a diferencia de la exclamativa, aquí yo voy a buscar información o voy a transmitir desconocimiento. Ignoro cómo realizó esa maniobra. La palabra ignora, ahí está. Yo no sé. ¿Ya? Y te lo estoy informando. Yo desconozco. Me gustaría saber, pero no lo sé. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una interrogativa indirecta, parcial. Incluso acá se puede confundir uno, ignoro cómo realizó esa maniobra, con una enunciativa. Yo te estoy informando, yo no sé. Y por eso te estoy avisando. Puedo pensar que es una enunciativa, pero se trata de una interrogativa porque estoy transmitiendo desconocimiento. Manejando esto, jóvenes, ¿cuál es la característica de la interrogativa? No van a tener dificultades. ¿Ya? Entonces, desconozco cuál es su apellido. Igual, estoy transmitiendo desconocimiento. ¿Listo, jóvenes? Tenemos entonces ahora ejercicios de aplicación. ¿Me ayudan? Ha habido un avance en las investigaciones. ¿De qué clase sería, por favor? Sería una... Estoy informando, ¿no? ¿Podría ser enunciativa? Sí, jóvenes. Enunciativa. Me ayudan, por favor. El tiempo ya nos va ganando. Enunciativa. Ah, la B ya ni se pregunta, ¿no? Probablemente. Dubitativa. Ten más cuidado con el uso de esos enchufes. Consejo, ¿verdad? Imperativa. Guillermo no duda de su capacidad analítica. Guillermo no duda. ¿Podría ser una dubitativa? Porque existe la palabra duda. No duda. No, no es cierto. La duda tiene que estar, como dicen, quizás, vaya, probablemente venga, así. Pero en este caso yo estoy informando. Es una enunciativa. Ah, ¿qué pasó? Ah, ya, enunciativa. Ya. No sé si mis amigas han viajado a Amazonas. ¿Dubitativa, jóvenes? ¿O interrogativa? Interrogativa. Ujú, muy bien. Desconocimiento, ¿verdad? Desconocimiento. Interrogativa. Incluso podemos decir de qué clase. Interrogativa. Indirecta, ¿verdad? Indirecta. Total, ¿no? Total. Ujú, gracias. Interrogativa indirecta total. Acá ocupó mucho espacio. Ahí, ya. Soledad desea conocer la ciudad de Marsella. ¿Desiderativa? Desea conocer. ¿Podría ser desiderativa? Soledad desea conocer. Estamos hablando de una tercera persona. Para la desiderativa tiene que ser deseos del hablante. Y soledad no es el hablante. Por lo tanto, enunciativa.
Ya. Me gustaría. Ah, eso sí, eso es mío. A mí me gustaría. Ya está. Ana, dime dónde obtuviste esos descuentos. ¿Imperativa quizás? ¿Qué dicen chicos? ¿Imperativa? Dime. Estoy buscando información, ¿no? Y si busco una información es interrogativa. Interrogativa, ¿de qué clase? A ver, ¿me ayudan? Interrogativa. Indirecta, ¿no? Porque no hay signo de interrogación. Indirecta. Parcial. Parcial. Así es, por el dónde, ¿no? Parcial. Ya. Y la última. Juana, ya, pues eso ya no se pregunta, ¿no? Solo hay que señalar de qué clase es. Interrogativa, directa, porque tiene signo de interrogación, total o parcial. ¿Recogiste los polos que te enviamos? Sí, no. Total. Listo, jóvenes. Terminamos con esta parte y vamos a la última. ¿Qué nos toca? La oración compuesta. Hay oración compuesta por coordinación y oración compuesta por subordinación. ¿Ya? En esta clase vamos a trabajar con la compuesta. Presenta proposiciones de igual jerarquía. Algo importante, jóvenes. La oración compuesta, ya lo habíamos dicho al inicio, ¿se acuerdan? Presenta dos o más verbos, dos o más ideas y dos o más proposiciones. En cada proposición hay verbos. Ya. Ahora, hay dos clases de coordinadas. Por coordinación tenemos con nexo y sin nexo. ¿Ya? Las que no tienen nexo se llaman yuxtapuestas y las que tienen nexo se llaman conjuntivas. ¿Ya? Conjuntivas. Entonces, primero tenemos la conjuntiva. Copulativas. Indica adición. Y, ni, que. ¿Ya? Los estudiantes repasan a diario y formulan preguntas. ¿Ya? Están los dos verbos. Ahí tenemos sí, que es la conjunción coordinante universal. Ellas hablaron e intimidaron al resto de participantes. ¿Ya? Dos verbos también. Con el que va a ser coordinante cuando repite la misma acción. Y puedes reemplazar con y también, ¿no? Practica que practica todos sus cursos preferidos. Implica decir practica y practica. ¿Ya? Bien. Entonces, en el resto de los casos es subordinante el que. Supongamos que acá estuviera la oración dijo que vendrá hoy. Dijo que vendrá. Son verbos diferentes. Ahí es subordinante. Pero acá, para que sea coordinante, repite el mismo verbo y se puede reemplazar con i. ¿Ya? Generalmente se utiliza a veces en textos poéticos, ¿no? Como por ejemplo, o musicales. Canta que canta, baila que baila, dale que dale, bate que bate, y así, ¿no? Ya. Las disyuntivas llevan la idea de opción, alternativa para elegir. Los conectores son o u. Los alumnos redactan resúmenes o responden cuestionarios. Proposición 1 y proposición 2, cada uno con su verbo, ¿no? ¿Ya? Y están enlazados mediante esta o. Tienen que elegir una de las actividades. O hacen esto o hacen lo otro. ¿Ya? Acá, o haces lo dicho o no se te pagará lo correspondiente. Si se dan cuenta, aparece dos veces la o y podríamos pensar que es una distributiva. Sin embargo,
La distributiva, como el nombre lo dice, señala que vas a compartir tu tiempo en realizar las dos acciones. Por ejemplo, bien escuchan la clase atentamente, bien hacen la tarea. O sea, que a veces escuchan y otras hacen la tarea. Realizan las dos actividades. Aquellos jóvenes ya corren por el parque, ya caminan conversando. Claro, las dos actividades, corren y caminan. Ya, distribución de acciones. Él ora pide algo, ora pide otra cosa. Ya. Entonces, hora y hora, distribución de acciones. En pedir una y en pedir otra. Ya. En cambio, en la anterior hay dos veces, pero no implica que vas a distribuir tu tiempo en hacer o no pagarte. Imagínense. No. Acá incluso tiene una forma de condicionar. Elige, ¿no? O haces lo dicho o no se te paga. Elige. Si quieres que te pague, entonces tienes que hacer lo otro, ¿no? Bien. ¿Lo pagas en efectivo u optas por la tarjeta de crédito? Igual, ¿no? Elige. Efectivo o tarjeta de crédito. Bien, eso es una disyuntiva. Ah, también a veces, acá el ni también se puede utilizar dos veces, que parece una distributiva. Yo, por ejemplo, digo, ni trabaja ni estudia. Ni trabaja ni estudia, ni. Ah, una distributiva. Pero si la distributiva dice distribución de acciones, esa persona, ¿en qué distribuye sus acciones? Si dice que no trabaja ni estudia, imagínense. Entonces, ni uno ni otro. ¿Ya? Bien, no es una distributiva. Adversativa señala oposición, contradicción. ¿Cuáles son los conectores más usados? El pero, el sino, el más sin tilde, sin embargo, no obstante, entre otros. Los estudiantes no repasan a diario, pero formulan buenas preguntas. Ajá. Si no repasan, es contradictorio que te formulen buenas preguntas. Qué bueno, ¿no? Qué bien. ¿Ya? El joven trabajador no renunció, sino lo despidieron. Igual, ¿no? La idea es que renuncie y se vaya, pero lo despidieron. ¿Ya? Mi primo no solía cocinar. Sin embargo, ahora lo hace con frecuencia. Igual, ¿no? Si no solía cocinar, ¿cómo es que ahora lo hace? Ah, la necesidad puede ser, ¿no? Y las distributivas ya les indiqué, jóvenes. Entonces, nosotros tenemos 6 conjunciones coordinantes y esas 6 deben estar acá. Tenemos 2 hasta aquí. Aquí tenemos 4 y 2 más son 6. ¿Ya? Hay 14 clases de conjunciones. De esas 14 clases, 6 son coordinantes y 8 son subordinantes. Las 8 subordinantes las vamos a estudiar después. ¿Ya? Será en la semana 17, si no me equivoco. Bien, entonces, las explicativas, el nombre lo dice, aclara una idea señalada anteriormente. Es decir, esto es, o sea, pero siempre mirando los verbos, ¿sí, chicos? Los estudiantes son aplicados, es decir, repasan a diario. Voy aclarando por qué digo que son aplicados, porque repasan a diario, ahí estoy explicando. Ah, algo importante, aquí hay comas, si se dan cuenta. No vayamos a pensar que es una yuxtapuesta. Aquí la coma se llama conjuntiva y lo importante, el que predomina es la conjunción. ¿Ya? Es monomorfemática, esto es, solo posee un morfema. ¿Qué significa monomorfemática? Voy explicando. Posee un morfema. Ella es melómana. ¿Qué es eso? Melómana. O sea, voy explicando. Es amante de la música clásica. Eso significa melómana. Lo he explicado. Ya. La hilativa señala consecuencia, ¿ya? Luego, así que, por eso, con que, en consecuencia.
Hay una conjunción que señala consecuencia, pero es subordinante. Y ese es el qué. Lo vamos a ver más adelante. Por ahora solo estamos viendo las coordinantes. Ellos repasan a diario. Entonces, como consecuencia, formulan mejores preguntas. Claro. Fue castigado. Por ello, no viajará con ustedes. La consecuencia de su castigo es que no viajará. Pienso, luego existo. Si estoy pensando, entonces existo. ¿Sí? Bien, jóvenes. Solamente, a ver, continúa, ¿no? Todavía falta acá. Las yuxtapuestas. Aquí no hay nexos, sino tenemos que las proposiciones se relacionan mediante los signos de puntuación, que puede ser 2 puntos, punto y coma o coma. Ellos entregaron su carné, ingresaron al aula, participaron en la clase. Ahí está, los 3 verbos. No hay conjunción. Si aquí último apareciera una I, deja de ser yuxtapuesta y se convierte en conjuntiva copulativa. ¿Ya? No debe haber ninguna conjunción. Con sus verbos, ¿ah? Ya. El profesor revisó la práctica de aritmética. La profesora de historia. Aparece la coma elíptica en lugar del verbo revisó. O están los dos verbos o en lugar del segundo verbo puede aparecer la coma. ¿Ya? De lo contrario sería oración simple. ¿Ya? Los padres están preocupados. En lugar del conector, porque, debido a que, ¿ya? Puede señalar causa o consecuencia. Esos 2 puntos están en lugar del conector. Si aparece el conector ya va a ser conjuntiva. ¿Entienden? Entonces tiene que estar solo los 2 puntos. Están los verbos acá. Están y regresan. ¿Ya? Bien. A ver, les pregunto, jóvenes. Aquí. ¿Puede ser una yuxtapuesta? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Puede ser yuxtapuesta la primera? ¿Sí o no? Por favor, participen. La primera puede ser yuxtapuesta. Ahí hay una coma. Acá hay una coma. Chicos, estoy agregando ejercicios para aclarar. Participen, por favor. ¿Yuxtapuesta o no? La yuxtapuesta es compuesta, ¿sí? Y aquí tenemos un solo verbo. Entonces es simple. Me hizo una consulta. Dígame. Sí, señorita. Los 2 puntos y el punto y coma tiene que hacer, o sea, tiene que reemplazar la función de la conjuntiva, Claro, sí, sí, está ¿no? bien. Tiene que hacer como de, está bien. Como una I, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Ya. ¿Siempre o solo puede separar ideas? Sí, separa ideas también. Pero Gracias. generalmente es a una I, reemplaza una I. Ok, gracias. Generalmente, y en los 2 puntos puede ser al, causa o consecuencia. A un conector. Ya. Entonces, la primera es simple porque hay un solo verbo. La segunda sí es compuesta. Llegar y hablaremos. Esta sí es compuesta. Puede ser coordinada, perdón, yuxtapuesta. Lo que dijo su compañera. Yo no le puedo agregar acá una I. A llegar a casa y hablaremos, no. En cambio, si fuera una coordinada, sí sería, se puede reemplazar con I.
¿Y esa coma qué hace ahí? Esa coma es la llamada coma hiperbática. Esta es una subordinada. Esta es la subordinada. A llegar a casa, hablaremos. ¿Cuándo hablaremos? A llegar a casa. Esta es una adverbial. Subordinada adverbial. ¿Ya? Parece una yuxtapuesta, pero no es así. Entonces hay que tener cuidado. Y la última. Él dijo, jóvenes, acá también es compuesta porque tiene dos verbos. Ahí hay dos puntos. Puedo pensar que es una yuxtapuesta. En citas textuales nunca es yuxtapuesta. Esto es una subordinada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá no le puedo poner i. Otra. En lugar de los dos puntos podemos convertir en oraciones simples. Ponerle el punto y que tenga sentido. Él dijo algo. ¿Qué dijo? No me esperen. Es otra subordinada, por si acaso, ¿ya? Entonces, les di algunos distractores para que tengamos cuidado. Si nosotros, por ejemplo, regresamos acá, ¿no? Entregaron su carné e ingresaron al aula y participaron. Acá puedo reemplazar. Es más, acá yo le puedo colocar un punto en lugar de la coma y lo transformo en oración simple. Ellos entregaron su carné. Tiene sentido completo. Lo que no va a suceder con una subordinada de las que les he colocado. ¿Ya? Bien, jóvenes. Vamos trabajando acá. Elija la opción en la que se observa oración compuesta, coordinada y yuxtapuesta. ¿Cuál podría ser? Maximiliano no se alimentó bien. Por lo tanto, por consiguiente, se enfermó. Esa sí es, ¿no? Sí es. Ya. La invitaron a la playa, pero prefirió el teatro. ¿Qué dicen? Acá tenemos el más. Entonces, no. Acá está el conector. No, esta no. Ya. José abrió el caño de agua. Se lavó las manos. Si apareciera una I, ya no sería, pero acá no está la I. Él bien declama poemas, bien cuenta chistes. Bien, bien. Entonces, está la conjunción. Esta es una conjuntiva distributiva. Por lo tanto, tampoco es. ¿Cuál es la clave? La C. 1 y 3. ¿Listo, jóvenes? Ya. 2. Marque la alternativa en la que se presenta oración compuesta por coordinación conjuntiva. A ver. Alejandro estudia sociología y administración. Acá tenemos una I, pero el verbo es uno solo. Entonces, es simple. Laura contrajo la gripe, ya, hasta acá, un verbo, por ello no podrá ir. Ajá, ahora sí, no irá. Dos verbos. Esta. El venado es herbívoro, es decir, ya, acá tenemos el conector, ya, y los verbos, pues, ¿no? Es y el otro es consume. Consume. ¿Ya está? ¿Ya? Y Hilda vendió su departamento. Esta es una yuxtapuesta, ¿no? Lo que estamos buscando es una conjuntiva. Entonces, ¿cuál sería? La 2 y la 3. La clave es la T. Bien, chicos. Ya voy a dejar de compartir y voy a compartir las preguntas seleccionadas. Ya está. ¿Se observa, jóvenes? ¿Me avisan, por favor? ¿Se observa? Sí, profesor. Chicos. Sí, Miss, se Ah, ve. ya, gracias. 5. La pregunta 5. Según la naturaleza gramatical del predicado, las oraciones, se mezcló cada color según la indicación. Se mezcló. Se más verbo singular. Entonces sería una impersonal. Se lavó las manos. Una reflexiva, ¿no?
¿Estamos hasta ahí? Reflexiva. Ya. Luego, se marcharon sin ninguna explicación. ¿Quiénes se marcharon? ¿Cómo sería esa? Una intransitiva, ¿no? Una intransitiva, ¿estamos bien? Ya. Porque acá ellos, ¿ah? No vayamos a pensar que es una impersonal. Se borraron los mensajes. Sería una pasiva refleja porque tiene se más verbo plural. Entonces, la B. 6. Vamos a relacionar. ¿Ya? Ángel, la construcción fue detenida. A ver, ¿con cuál va esto? A ver, ¿me ayudan, chicos? Con la C, ¿no? Con la C, enunciativa. No sé si él cumplió con su promesa. Va con la D. La D, porque es una interrogativa. Deténgase. Una imperativa. ¿Acaso fuiste el culpable? Dubitativa. Entonces la respuesta es la D. D. 9. Alternativa en la que aparece la oración compuesta por coordinación yuxtapuesta. A no puede ser porque aparece el sin embargo. La B tampoco porque aparece bien, bien. Entonces esas son conjunciones. A pesar de que tienen comas ahí, pero predominan las conjunciones. Sino tenemos en la C. Conector, sino. Ya saben que en la D, citas textuales no constituyen oraciones coordinadas, sino subordinadas. Acá, la E. Las preguntas son difíciles.